Hola, muy buenas noches. Les habla el estudiante Alex Kevin Chaña Cayaguara. Soy de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Yo voy a hablarles sobre la crisis educativa en Bolivia, desafíos estructurales, desigualdad y la urgencia de una reforma integral. Como autores tenemos al autor Arias, al autor Pache, al autor Mirón, al autor Esdera, que son de análisis de las competencias digitales de los docentes de las titulaciones de la Facultad de Empresas Financieras, al autor Arellanes, al autor Piñón, al autor Pañán, que son de impacto de las competencias digitales de la excelencia administrativa. Tenemos a los autores Beltrán, al autor Brecha, que son de digital después de la pandemia, indicadores de inclusión digital en el sector educativo. Revista Innova Educación, al autor Cabero, al autor Bazazo, al autor Palacios, que son del estudio de la competencia digital docente en las ciencias de la salud, su relación con algunas variables educativas, médico. Tenemos al autor Moreira, al autor Lumas, al autor Rodríguez, al autor Ceñedo, que son competencias digitales de docentes de educación superior. En Bolivia se caracterizaba por la precariedad de la estructura educativa, la falta de equipamiento tecnológico y entornos pedagógicos que no responden a las exigencias del siglo. Numerosas unidades educativas operan sin servicios básicos adecuados, lo que restringe el desarrollo pleno de los aprendizajes y evidencias una falta de política pública coherente y sostenidas. Esta problemática refleja un deteriorado histórico del sistema. Por ejemplo, la educación virtual. La pandemia del COVID-19 evidenció por mayor claridad estas debilidades, la falta de preparación institucional para asumir la educación virtual, la escasez de plataformas digitales y la exclusión de estudiantes sin acceso a dispositivos o Internet provocaron un retraso significativo en los niveles de aprendizaje. Miles de estudiantes quedaron desconectados del sistema educativo, generando pérdidas académicas que aún no han sido superadas en la totalidad. Esta situación demostró que la digitalización educativa no es una opción complementaria, sino un componente esencial para garantizar la continuidad de los procesos. Nuestra situación en esos tiempos fue muy complicada. No todos tenían el acceso al Internet, no todos tenían las posibilidades de tener una comunicación con los maestros, con los familiares. Era muy complicado en esos tiempos poder comunicarse. Era tan complicado que incluso no sabíamos de dónde o a qué momento íbamos a poder mejorar. Los estudiantes en esos tiempos fue muy difícil y complicado porque, bueno, otro factor estructural es la inestabilidad institucional en las últimas 2 décadas. Bolivia ha tenido numerosos cambios de ministros de educación y de políticas curriculares, lo que ha impedido la continuidad de proyectos y evaluaciones de largo plazo.
Cada gestión política introduce modificaciones normativas que raramente se consolidan o se evalúan adecuadamente, generando un sistema desconocido y fragmentando su descontinuo. Además debe considerarse la dimensión socioeconómica de la crisis, las condiciones de pobreza, la inmigración, era interna y la falta de apoyo familiar al proceso educativo son factores que impactan directamente en la permanencia y el rendimiento escolar. Muchos estudiantes abandonan la escuela para incorporarse tempranamente al trabajo, informan especialmente en las zonas rurales. Era muy complicado en esos tiempos poder moverse de un lado a otro sin saber cómo iban a estar para poder, ¿no?, comunicarse, a qué hora, en qué lugar. Y eh, con el tiempo el periódico, la televisión no fueron el factor para poder tener una buena educación. Así que la crisis educativa no puede entenderse aisladamente, porque no sabemos en esos tiempos cómo los estudiantes podían comunicarse con los licenciados, los profesores, los de nivel primario, secundario. Y tanto nos ha afectado en Bolivia en esos tiempos que podría decirse que el estudio tuvo un gran bajón donde nos ha afectado actualmente. Resultados y discusión. La evaluación de la cantidad educativa desde la perspectiva de docentes y estudiantes, la evaluación de la percepción sobre la calidad educativa se realizó mediante entrevista semiestructural, encuestas abiertas y análisis de observación participante. Los datos muestran que un 72% de los docentes considera insuficientes los recursos educativos para garantizar un aprendizaje significativo, particularmente en áreas rurales. Por su parte, un 65% de los estudiantes expresó dificultades para acceder a materiales y tecnología adecuada para cualquier actividad educativa, limitando su desempeño académico. Como podrán ver, una situación de esa magnitud fue muy perjudicial para todos los estudiantes con la capacidad de poder comunicarse, de cómo hacer las cosas en esos tiempos. Se evaluaba antes personalmente, pero tanto como estudiantes y los maestros o licenciados era complicado poder mandar tareas, poder explicarse, poder comunicarse. No era muy eficiente la situación de poder trabajar así educativamente. No se sabía muy bien si los estudiantes tenían un buen conocimiento a la materia. No era fácil poder entender. Máximo lo que podían usar en esos tiempos eran los sitios web como Zoom, Meet. Y el resultado es que el análisis de la gestión educativa y la implementación de las políticas mostró que, aunque existen lineamientos normativos claros, la ejecución es desigual. El 60% de los directores reconoció retrasos en la asignación
bueno, en todas las asignaciones de los estudiantes. Presupuesta, las presupuestaria y limitaciones en la capacitación docente, mientras que solo el 40% reportó una implementación efectiva de los programas educativos. Con eso los de alto nivel, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Los directores, los que están encargados en las facultades, colegios, escuelas, kinderes, sabía muy bien que esta situación afectaba a todos los estudiantes. No era fácil poder tener en comunicación a todos porque sabían que algunos no tenían ese acceso, no tenían el instrumento que hoy en día todos manejamos, que es el celular, una tablet, una computadora o simplemente eh, bueno, con tal de poder comunicarse, ¿verdad? Se evidenció que con las condiciones socioeconómicas y el apoyo familiar tienen un afecto significativo en el aprendizaje. El 70% de los estudiantes de áreas rurales señaló dificultades para complementar el aprendizaje debido a falta de apoyo y recursos en el hogar, mientras que en zonas urbanas este porcentaje fue muy bajo en el año. Conclusiones finales. El presente estudio permitió concluir que la crisis educativa en Bolivia es un fenómeno estructural que afecta de manera integral la calidad del aprendizaje, la gestión educativa, la equidad en el acceso a recursos y la implementación de políticas educativas. Los hallazgos evidencian que la percepción de insuficiencia de recursos por parte de docentes y estudiantes fueron muy bajas, no fueron lo adecuado en esos tiempos. Es generalizada particularmente en zonas rurales, porque en esos tiempos, como los estudiantes vivían lejos, no podían tener el acceso al internet. Era complicado para ellos poder tener esa comunicación tanto con licenciados, maestros, lo que limita la efectividad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y refuerza las desigualdades entre regiones. Esta situación se ve agravada por la falta de acceso a tecnología educativa y materiales didácticos, factores que constituyen barreras críticas para el logro de competencias académicas fundamentales. Era complicado, era muy triste saber que varios de nuestros estudiantes no tenían ese acceso a poder comunicarse, poder tener esa accesibilidad de la educación, tanto como estudiantes, licenciados y maestros, no tenían el conocimiento de poder manejar, instruir por la vía internet. Muchos manejan el instrumento que es el celular, pero no todos tenían esa capacidad de poder manejar bien el celular, computadora, tablet. En esos tiempos en Bolivia, hablando del año 2019, 2021, fueron un gran paro a la educación en Bolivia. Actualmente ya estamos mucho mejor. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por su atención.